Bienvenidos a Filosofía en tiempos de no filosofía, un espacio de reflexión profunda sobre el pensamiento filosófico. En la actualidad, un programa dirigido por Filosofía Tierra. Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Bienvenidos al episodio 266. Estamos en el día 20 de Filosofía Política. Mi nombre es Marco Antonio y hoy vamos a hablar de la comparación entre el autoritarismo y la democracia, así como reflexiones finales sobre ese aspecto de la política, de la sociedad, de la gobernanza, ¿no? La comparación entre democracia y autoritarismo permite entender dos formas opuestas de ver el poder político. La democracia se fundamenta en la participación ciudadana, la legalidad y el respeto a los derechos humanos. El autoritarismo se basa en centralizar el poder, la obediencia forzada y la restricción de libertades fundamentales. Ambos modelos representan una respuesta a preguntas centrales que hace la filosofía política: ¿quién debe gobernar? ¿Cómo se justifica el poder? ¿Cuál es el papel del ciudadano? ¿Cuál es la mejor forma de gobierno? A través de esta comparación no solo se identifican diferencias institucionales en la práctica, sino que también existen profundas divergencias en los valores de cada sistema que promueve. Analizar este conjunto de formas de gobierno nos permite comprender cómo se construyen y sostienen las estructuras de poder. Aparte, cuáles son las consecuencias de esos sistemas de poder, de esas estructuras, tanto la parte ética y también en la económica. En este sentido, comparar democracia y autoritarismo no es solo un ejercicio académico, sino es una herramienta crítica para evaluar el presente y pensar en los modelos de sociedad que deseamos. En muchas regiones del mundo, como en Venezuela, existe un tipo de autoritarismo popular, ¿no? Populista. Este se considera que es una hibridación entre la democracia y el autoritarismo. Existe una concentración del poder en el ejecutivo, pero ese ejecutivo lo votan el pueblo, no todo el pueblo tiene este pensamiento socialista, comunista, de comunidad, y ceden su poder, ceden un poco de su libertad para manifestar ese gobierno, ¿no? Por eso vimos que esto ocurría en Venezuela, ¿no? Era un país súper rico, súper capitalista, pero tenían este pensamiento comunista y que ellos mismos habían votado por Hugo Chávez en este caso. Y evidentemente había una oposición, pero era mínima. Entonces hay una combinación entre democracia y autoritarismo, sí que la hay, porque si muchas personas están a favor de un tipo de cambio social regido al bien común, y no importa si esto es autoritario, si ayuda a la mayoría, es lo correcto. Entonces pensar de esta forma ha originado también un tipo de gobiernos híbridos en este caso. Entramos al segmento 1, que son las diferencias clave que vamos a encontrar entre la democracia y el autoritarismo. Como ya podemos entender un poco, en la fuente de poder en la democracia viene del pueblo, mientras que el autoritarismo proviene del poder de un único partido, de la concentración de una élite o de un líder, ¿no? En este caso, como ya vimos, puede haber una hibridación donde todo el pueblo pueda querer a este líder, ¿no? O este único partido.
por un bien social que puedan compartir todos. En este sentido, la participación ciudadana en la democracia es muy alta y se da mediante elecciones libres y los otros mecanismos cívicos, mientras que en el autoritarismo la participación es limitada, simbólica, donde la ciudadanía no influye realmente y esto produce un tipo de limitación para la elección, las elecciones. En la democracia las elecciones son periódicas, son competitivas, son plurales, son libres, y evidentemente pasa lo contrario con el autoritarismo, ¿no? Son manipuladas las elecciones, son controladas, o en muchos casos son inexistentes, ¿no? No hay una competencia real por otro lado también. La separación de poderes es muy importante en la democracia para que se equilibre el Estado. Surge el poder ejecutivo que lucha con el legislativo, o sea, el rey con los súbditos. Antiguamente surge de esta división, ¿no? El rey era el poder ejecutivo, la corte, los burgueses eran el poder legislativo y el poder judicial era el pueblo que sentenciaba, ¿no? Equilibraba. Evidentemente, con el desarrollo de las sociedades y de toda la teoría, de toda la tradición filosófica y conceptual que se ha tenido, ha cambiado mucho, pero en la parte equilibrante sobre el poder ejecutivo y legislativo la tiene el poder judicial, pero este poder judicial es elegido por el poder legislativo en muchas partes del mundo, y evidentemente eso hace que no haya un equilibrio, ¿no? Que siempre esté balanceado, que siempre esté inclinado para un lado. Mientras que en el sistema autoritarista vemos que el poder ejecutivo es el único dominante, ¿no? Es el que tiene la voz y final. Y en ese sentido también tiene esta responsabilidad de guiar a la nación por un buen camino, pero si no lo hace, también tiene en este caso la responsabilidad. Pero en partidos autoritarios, evidentemente esto es algo que viene como consecuencia de que las personas necesitamos una cierta guía para continuar. Me refiero a que en sistemas como Corea del Norte, el poder ejecutivo, que es Kim Jong, se le considera como un dios. Entonces él es como un guía que quiere lo mejor para su pueblo, y en este sentido todos los ciudadanos se vuelven obedientes a esa guía. Claro, y el Estado de Derecho se aplica selectivamente si solo sirve para consolidar el poder, mientras que en la democracia el Estado de Derecho es el respeto es por la ley antes, ¿no? Una ley que tiene como principio la igualdad de todos frente a esa ley, la igualdad ante la ley para todos. Y evidentemente los derechos y libertades en ambos sistemas son estrictamente profundos, porque en estados democráticos existe una garantía de derechos civiles, políticos y sociales, y en el autoritarismo existen restricciones severas a derechos fundamentales, no existe represión y censura. Y evidentemente existe una legitimidad de gobierno. Muchas veces cuando se vive en gobiernos autoritarios existe un control, se basa en el control, en el miedo, en la ideología o el culto de la personalidad, mientras que en estados democráticos se basa en el consentimiento democrático y la legalidad, ¿no? La legalidad de la posición de gobernante, porque si no ocurre esto, no ocurre una legalidad en la transición de poderes, se podría considerar un gobierno autoritario.
Evidentemente hay muchos matices a esto, porque en países supuestamente democráticos como Perú se vive un autoritarismo, porque la masa quiere que cambie el gobierno, todo el Perú quiere que cambie el gobierno, pero el gobierno no quiere salir, ¿no? Por este principio de legalidad que prima de la democracia. Entonces vemos que esto es algo contradictorio en varios países, pero es algo que se equilibra con el desarrollo cotidiano de los países. Entonces existen mecanismos de control de este poder. Estos mecanismos de control, como por ejemplo la rendición de cuentas, la transparencia, la Corte Suprema en muchos países, son contrapesos institucionales para controlar cómo se maneja el poder político. Mientras en los estados democráticos, mientras que en los estados autoritaristas existe una poca fiscalización, es opaco esa línea, y evidentemente es un poder autorreferente, ¿no? La democracia y el autoritarismo no solo difieren en sus estructuras políticas, sino que también en la visión del ser humano que tiene hacia ellas, ¿no? Del poder y la sociedad. Mientras que la democracia promueve un tipo de autonomía individual, un tipo de responsabilidad colectiva y de liberación, de legalidad, y la transparencia, el autoritarismo se basa más bien en la uniformidad, en el control vertical de todo, la obediencia. Entonces esta comparación permite evaluar críticamente las consecuencias que cada sistema tiene en la vida cotidiana de los ciudadanos y las libertades y el futuro de las comunidades, ¿no? Como vimos, también existen matices muy profundos en el desarrollo de democracias que en realidad son autoritarias, y autoritarismo que en realidad tiene principios democráticos también. Es muy interesante todo este aspecto de la discusión sobre la participación política, los derechos individuales y la gobernabilidad. Y una discusión es la participación política. La democracia es diferente a la participación política del autoritarismo, ¿no? Uno de los aspectos más determinantes que distinguen sistemas democráticos y los autoritarios es que la participación política es garantizada en estados democráticos, los derechos individuales también, y la gobernabilidad. Estas tres dimensiones no solo reflejan un tipo de régimen vigente, sino que también permiten evaluar el grado de desarrollo institucional, la estabilidad y la legitimidad del poder político en una determinada sociedad. ¿Por qué? Porque la participación política es el principio de sistemas democráticos, y es el principio que nosotros tengamos la idea de formar un Estado, ¿no? Recordemos a los contractualistas como Thomas Hobbes, Locke, Rousseau, que mencionaban que en estado de naturaleza, o sea, un estado sin sociedad, el hombre cedía su libertad, su poder a un gobernante para que éste proteja los derechos naturales, o lo defienda de regresar al estado de naturaleza, o de la construcción de ciudades y de un tipo de humanismo ilustrado que lleve al civismo, ¿no? En este caso, la participación política es necesaria porque está referida a un contrato social, ¿no? Se sustenta con un contrato social donde nosotros justificamos la creación de un Estado. En este sentido, la participación política trasciende el simple acto de votar, porque implica una ciudadanía activa que se involucra en la vida pública a través del debate. Entonces, la organización social, la protesta pacífica y el control de poder por medio de mecanismos institucionalizados es importante, porque esta participación fortalece la legitimidad del gobierno y permite canalizar los conflictos de manera constructiva.
En cambio, si los regímenes autoritarios tienden a restringir o suprimir la participación política porque lo consideran una amenaza o una apatía política o un miedo que imponen ellos, las decisiones solo se concentrarían en un tipo de cúpula que tendría una participación política, más no el pueblo o los gobernados, y evidentemente no existiría un consenso popular ni una consulta, y básicamente el Estado no tendría una justificación de existir, simplemente serían personas que mandan y no habría un principio, ¿no? Aunque Thomas Hobbes mencionaba esto, ¿no? Thomas Hobbes muchas veces se le critica porque defiende la monarquía, defiende a los reyes, defiende un tipo de autoritarismo. Porque mencionaba que nosotros en estado de naturaleza somos lobos de otros hombres. Y entonces necesitamos un leviatán, un estado que no nos lleve a ese estado de naturaleza, y por eso creamos un estado, en este caso un rey, por eso le damos el poder a un rey, a una sola persona o a un grupo de personas para que nos mantengan a raya, por así decirlo. Entonces en el autoritarismo también existe este tipo de justificación de su existir, pero es algo que más adelante se va a contradecir, porque cuando hablamos de participación política ya hablamos de todo un sistema que se ha creado, ya todo lo político se ha institucionalizado, y la participación a esa institucionalización tiene que ser por el pueblo, y si no lo es sería un tipo de orden política, no participación política, o sino información política o obediencia política. En ese caso podemos ver que la participación política en ambos aspectos, la democracia y el autoritarismo, es fundamental para su desarrollo, y también para entender un poco cómo el acto mismo de votar, o el acto mismo de decidir, o el acto mismo de obedecer en el caso del autoritarismo, corresponde una política, un acto político. Luego tenemos los derechos individuales. La democracia se funda en el reconocimiento de que tenemos derechos que son inalienables, ¿no? para todos los participantes de una sociedad, tales como la libertad de expresión, la libertad de asociación, de pensamiento, de culto. Entonces, estos derechos son protegidos por el Estado y garantizados por leyes e instituciones. En los sistemas autoritarios, por el contrario, los derechos individuales son subordinados a los intereses del régimen o del líder. Entonces la crítica se percibe como deslealtad, se percibe como represión, censura, criminalización de la disidencia. Se convierten en estas prácticas de mantener el control de la población, ¿no? El control político y social, porque no existe derechos de libre pensamiento, libre expresión, de asociación, de culto. E incluso en sistemas democráticos se prohíbe hablar de ciertos temas porque se les considera tabú o peligrosos para el Estado, y lo hacen en nombre del bien común. Entonces vemos que existen ciertos matices, no existen democracias puras o autoritarismo puro. Siempre hay una combinación de aspectos que se nutren entre sí para que en un determinado momento un gobierno se mantenga vigente. Y tenemos como discusión importante o aspecto importante sobre los gobiernos, que es la gobernabilidad. La gobernabilidad es uno de los argumentos más recurrentes a favor del autoritarismo en su presunta eficacia en la toma de decisiones, ¿no? Debido a que la ausencia de obstáculos o contrapesos o posiciones opuestas no existe, y esta eficacia aparente que suele encubrir
problemas de corrupción o desconexión de verdades, de verdades sociales o de las verdaderas necesidades que tiene una población, es muy, muy interesante, porque en gobiernos autoritarios la gobernabilidad es siempre se dice lo que se tiene que hacer, y en ese sentido no existen trabas, y esto puede esconder a veces corrupción, a veces desconexión con lo que realmente quiere la población. En el caso de la democracia esto es mucho más compleja ya también, porque es más lenta en sus procesos, es mucho más, analiza más las circunstancias, las consecuencias, y ofrece una gobernabilidad mucho más legítima, pero se basa en el diálogo, ¿no? En el diálogo, en el consenso, en la rendición de cuentas. Es mucho más complejo, ¿no? Además, esto permite corregir errores mediante mecanismos pacíficos, pero esto también promueve, elecciones, me refiero, ¿no? Elegimos un presidente, pero si ese presidente no quiere seguir con esa obra o ese proyecto, lo deja, y en ese sentido que crea otro, y terminamos teniendo diferentes proyectos inacabados de una sociedad o de construcciones que ya hemos empezado. Lo bueno de esto es que es sostenible con el tiempo, ¿no? Porque se va cubriendo las necesidades de un momento presente de la sociedad, y esto hace que sea sostenible a largo plazo, ¿no? Un tipo de gobernabilidad basada en la soberanía popular. Entonces, en cada sociedad, en cada sistema político, existe cierto impacto por el gobierno, por el enfoque que se le está dando, ¿no? Muchos gobiernos democráticos incentivan la ciudadanía activa, la crítica y la participación en la vida política. Al poder alguien expresar sus opiniones, elegir sus representantes, fiscalizar la gestión pública, los ciudadanos desarrollan un sentido de corresponsabilidad en la construcción del bien común. El impacto que tiene la democracia en la sociedad también se ve con la confianza en las instituciones. La transparencia, la rendición de cuentas generan legitimidad y confianza en las instituciones, y cuando los ciudadanos sienten que sus derechos están protegidos y que sus voces se cuentan, se fortalece el tejido social, ¿no? Y se disminuyen los niveles de conflicto. Al igual que el respeto a la diversidad y la promoción de una inclusión, los sistemas democráticos reconocen y protegen la pluralidad de las ideas, las identidades, el estilo de vida, y esto favorece sociedades más abiertas, más tolerantes, más respetuosas con las minorías. El impacto que tienen las sociedades autoritarias es muy opuesta, porque existe una desconfianza en las instituciones, dado que la ausencia de canales para legislar, para expresar sus opiniones, gestionar o ver cómo se gasta el dinero, genera una desconfianza, ¿no? Una apatía, una polarización que desemboca en estallidos sociales violentos, ¿no? El origen del terrorismo, por ejemplo, o de un grupo que quiera que luche por la libertad, ¿no? De forma violenta. En este sentido, en el sistema autoritario también existe un tipo de pasividad política y la cultura del miedo, ¿no? En los regímenes autoritarios, el miedo a la represión desalienta la participación política y se crea una ciudadanía independiente del poder, ¿no? Un poco propensa a cuestionar y con escasas oportunidades a insistir en los asuntos públicos. Y evidentemente existe un clientelismo y una desigualdad, porque el poder político que está en un solo grupo o persona tiende a beneficiar a sectores afines a ese régimen, ¿no? Así se consolidan las redes de clientelismo y se marginan a quienes no comparten la misma ideología oficial, como pasa en Venezuela.
Bien, vamos a pasar al segundo segmento, que vamos a dar una reflexión, las preguntas sobre la democracia y el autoritarismo, y vamos a responder todas estas preguntas. Claro, en democracia se ve que existe una eficacia con legitimidad, y en el autoritarismo se ve que existe una eficacia pero sin libertad. En ese sentido, la democracia, aunque a menudo más lenta y conflictiva, en la democracia ofrece mecanismos sólidos para la resolución de problemas pacíficas sin disputas, y la representación plural de intereses, ¿no? Así como la protección de los derechos humanos. Entonces, su efectividad va a radicar en la legitimidad social, en la participación ciudadana informada y en la capacidad de adaptación y autocrítica que tengan las personas que viven dentro de esa sociedad. Por otro lado, los regímenes autoritarios pueden parecer eficaces en corto plazo, especialmente en contextos de crisis, gracias a la centralización del poder y la eliminación de posiciones. Pero esta eficacia suele ser superficial y frágil, ya que no se logra con una participación activa de los miembros de la sociedad, sino que se sacrifican libertad, transparencia, participación. Y a largo plazo las consecuencias son graves, ¿no? Existe una represión social, corrupción sistemática, deterioro institucional y una ciudadanía temerosa hacia rebelarse o hacia dar su opinión. Es muy importante entender todo este contexto de la democracia o de la efectividad del partido, bueno, no del partido, del enfoque autoritario y del enfoque democrático. Lo democrático tiene eficacia con la legitimidad y lo autoritario tiene eficacia pero sin libertad. En ese sentido habría que analizar profundamente el concepto de libertad, que seguramente lo vamos a hacer más adelante porque es un concepto amplio que involucra acá un principio de la sociedad fundamental, pero a la vez un principio ontológico de creer que estamos realmente libres, que somos realmente libres porque estamos siempre condicionados por algo en sociedades democráticas. Pero es un análisis mucho más profundo que corresponde a otro tipo de estudio que puede revisarlo en los episodios de metafísica, específicamente en el determinismo y el libre albedrío. Bien, ahora vamos a pasar a las preguntas comunes sobre la democracia y el autoritarismo. Una pregunta común que se puede hacer es: ¿la democracia garantiza siempre un buen gobierno? Y esto no necesariamente, ¿no? La democracia no garantiza por sí sola que los gobernantes sean competitivos o incorruptibles. Sin embargo, ofrece mecanismos para que la ciudadanía evalúe, critique y cambia a sus líderes mediante elecciones libres periódicamente, y su gran valor radica en esta posibilidad de corrupción y renovación del poder sin violencia, claramente. Entonces, la democracia no siempre garantiza un buen gobierno, pero sí lo puede cambiar, o sí puede haber una renovación. Otra pregunta es: ¿por qué algunos países eligen líderes autoritarios en contextos democráticos? Justo como mencionaba antes, ¿no? Muchas veces el descontento social o la desigualdad o la ineficacia estatal generan demanda de una mano dura, un gobierno duro. En estos casos, ciertos líderes se presentan como salvadores que prometen el orden, la estabilidad, la corrección de problemas sociales y económicos, y aunque ello va a impedir un tipo de libertad que ellos van a tener, el mismo pueblo requiere para sí mismo un gobierno duro. Entonces el populismo autoritario surge de la necesidad de un descontento social, ¿no? Por la resolución de toda una ineficacia estatal, de toda una inseguridad, de toda una crisis económica. A veces el pueblo mismo requiere una mano dura. Y por eso aparecen líderes autoritarios en contextos democráticos. Otra pregunta interesante es que todos los autoritarismos son iguales,
Y eso es relativo, ¿no? Hay países democráticos como el Perú, que actualmente en el 2025, que vivimos en democracia, pero no somos democráticamente libres de elegir nuestros gobernantes, porque existe cierta manipulación o ciertos errores que ellos mismos cometen, que no se manifiesta la voluntad del pueblo. Y existen contextos, formas de autoritarismo, puede ser militar, puede ser civil, puede ser teocrático, unipartidista, político, aunque todos estos restringen libertades y concentran el poder, van a variar en sus ideologías, en el nivel de represión, en la estructura institucional, y algunos son más abiertos al mercado y otros son más ideológicos, más represivos también. Entonces no es igual, hay matices. Entre estos dos polos hay matices, porque nunca hay un estado puramente, por así decirlo, comunista o puramente liberal. No existen países que han asumido puramente estas posiciones, no hay matices, y en esos matices corresponden a países que están dentro de esos matices a lo democrático o al autoritario, ¿no? Ya no se habla de socialismo de comunismo y liberalismo, sino se habla de países democráticos o autoritarios dentro de esta gama de matices que están dentro de esos dos extremos. En este sentido, la pregunta siguiente puede ser la siguiente, ¿no? ¿Puede haber elementos autoritarios dentro de una democracia? ¿Elementos autoritarios dentro de una democracia? Claro que sí, ¿no? A esto se le denomina un tipo de autoritarismo competitivo, ¿no? O democracia liberal. Ocurre esto cuando un gobierno, aunque electo democráticamente, empieza a debilitar la separación de poderes, ¿no? Y a censurar medios de comunicación, manipular leyes para mantener el poder. Es una forma de erosión democrática desde dentro. Solo de esta forma va a haber elementos autoritarios dentro de una democracia. Otra pregunta: ¿el autoritarismo siempre conduce a crisis o guerras? No siempre, ¿no? Pero es más propensa a estas guerras por la falta de canales legítimos para expresar el descontento social, y pueden haber estallidos sociales, protestas, golpes de estado, guerras civiles. Entonces son más bien errores estratégicos económicos que tienden a acumularse sin corrección, y esto va a generar todo un tipo de crisis o guerras al autoritarismo, ¿no? Pero no siempre pueden conducir a eso, porque vivimos en un mundo globalizado donde existen ciertas organizaciones que no permitirían esto, y si ocurre una guerra civil, se interviene por diferentes organismos como la ONU, por ejemplo, o países superpoderosos que tienen el control de un tipo de bienestar mundial, ¿no? Un tipo de luchar por la libertad, luchar por la justicia, luchar por la justicia. Entonces, esto lo dio en referencia a Estados Unidos, que interviene muchas veces en países en conflicto, y lo mismo pasa con China, ¿no? Con últimamente los aviones que envió a Palestina. Entonces ocurre esta intervención por medio de países superdesarrollados que evitan que haya guerras, o más guerras o crisis. ¿Qué papel juegan los jóvenes en la defensa de la democracia? Claro, en muchos países no puede participar en elecciones de gobernanza, o de alcaldía, o de presidencia, o de congreso, ¿no? Hasta que llegue a una cierta edad. Entonces la juventud representa el relevo generacional de la ciudadanía, ¿no?
cada vez la ciudadanía se vuelve más crítica, más activa, más receptiva al cambio, entonces su participación es clave para renovar la política, porque va a exigir transparencia, va a defender los valores democráticos frente a las amenazas autoritarias también. Bien, vamos a dar una reflexión final sobre la democracia y el autoritarismo, y vamos a decir que es una lucha por modelos de poder, ¿no? La democracia representa un ideal basado en la libertad, la pluralidad, la participación, la ciudadanía, que enfrenta desafíos globales como el avance del populismo, la desinformación digital, la desigualdad económica, y que al mismo tiempo algunos regímenes autoritarios han ganado terreno al presentarse como modelos eficaces y de estabilidad, ¿no? Especialmente en contextos de crisis y inseguridad. Y esta lucha no solo es ideológica, sino que tiene consecuencias prácticas, ¿no? Alianzas internacionales, guerras de información, control sobre recursos, modelos de desarrollo que exportan o imponen según sus intereses en los actores dominantes, aranceles, impuestos, prohibición de compras, como pasó con Estados Unidos a China, con los microchips. Entonces es una lucha por modelos de poder, cuál es la mejor forma de poder, ¿no? Y también tenemos que hablar de la fragilidad de la democracia, ¿no? La historia reciente ha demostrado que la democracia no está garantizada, porque puede debilitarse desde dentro, puede debilitarse cuando los ciudadanos pierden confianza en las instituciones o cuando poco a poco son socavados frente a un único poder que se está gestando desde dentro del poder y está poniendo sus propios intereses por encima de los del pueblo. Entonces, por esa razón la democracia requiere nuevas normas legales, y también requiere una educación cívica, una cultura cívica, una educación política, una vigilancia ciudadana constante frente a estos manejos de la política. Bien, eso con referencia a las reflexiones sobre la democracia y el autoritarismo, y en este contexto se vuelve esencial formar una ciudadanía crítica, informada, comprometida, porque el futuro de la vida política mundial va a depender de nuestra capacidad colectiva de defender los derechos, respetar la diversidad, pensar críticamente sobre el gobierno, promover el diálogo, fortalecer las instituciones. Es interesante lo político y la política, que son términos relacionados pero no idénticos, donde lo político se refiere a la esencia de la política, o sea, la dimensión de las relaciones de poder y conflicto en la sociedad, y la política, por otro lado, es el campo de la acción, de la práctica de esas relaciones. Por ejemplo, tenemos en la política a las elecciones. Las elecciones son un claro ejemplo de la política en acción, donde los ciudadanos eligen a sus representantes y expresan su voluntad política. Mientras que en lo político tenemos a la idea de consenso, ¿no? Lo político puede manifestarse en la búsqueda de acuerdos y en la construcción de mayorías, ¿no? Aunque estos acuerdos puedan ser el fruto de una negociación o de un compromiso, esta idea de consenso corresponde a lo político, o inclusive el concepto de conflicto, ¿no? La política impide inherentemente conflictos, intereses en competencias, lo que es fundamental para entender lo político. Entonces, lo político es el debate sobre si debe haber más impuestos o no, o la educación debe ser gratuita o no. Entonces, mientras que la política es la formación de gobiernos, es la aprobación de leyes, es la elección en sí misma. Esa diferencia tiene lo político de la política. Bien, gracias por escucharnos. Nos vemos el día de mañana, que vamos a hablar sobre distintos tipos de democracia. Vamos a hablar de la democracia liberal y vamos a tocar los orígenes históricos, y finalmente vamos a ver cómo se enfocan, cómo la democracia liberal se enfoca
la acción misma, ¿no? En la toma de decisiones diarias que tenemos, cómo influye en nosotros. Bien, hasta el día de mañana, cuídense todos y conózcanse a sí mismos, y mucha tranquilidad, paz y bienestar.